Bueno, a Diario de Cuatro le cogió hoy por pura iniciativa, con plantear lo que es el presente y futuro de la manufactura y de la industria en la República Dominicana. Sinceramente, Mozart, no sabía que nuestro invitado de hoy es este joven que está con nosotros. Que, por cierto, ha estado otras veces. Para que tú veas que Ale está en lo suyo. Sí. César Largán coordinador. es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pero César, todos lo sabemos, no solamente tiene experiencia política, sino que como técnico ha servido también al Estado y conoce perfectamente el cuadro. Yo no sé, César, si tuviste la oportunidad de oír una serie Buenos Días. Buenos días. César. Buenos días. Una serie de interrogantes que nos planteamos esta mañana. Casi llego tarde por estarlo escuchando porque estaba bien interesante. Porque lo que estamos planteando aquí es, bueno, el Fondo Monetario, el Banco Mundial primero, pero el Fondo Monetario lo ratifica. Lo había más o menos sugerido en el informe sobre el año 16. Que recordemos que también sugirió entre líneas que debíamos emprender una reforma tributaria y fiscal. Ahora lo hace con más precisión. Pero el Banco Mundial produce un informe sugiriéndolo. Entonces decíamos esta mañana que si no habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una decisión que se ha venido postergando por mucho tiempo, la de igualar a la zona franca a la industria nativa o igualar la industria nativa al tratamiento que se le da a la zona franca. ¿Qué piensa? Una de dos, sí. Porque él tiene que llegar a ese momento. Digo yo, pudiera proseguir el estatus actual también. Muchos países los tienen. Yo entiendo que desde el punto de vista formal el momento es el preciso. Ya tenemos un pacto por la educación, ya se está en una fase final del pacto eléctrico y si seguimos lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo próximo sería la discusión de un gran pacto fiscal. Una tarea postergada en la República Dominicana. Nuestro Código Tributario del año 1992 cumple 26 años ahora. Ha tenido varias reformas en el tiempo, pero una discusión real, integral, amplia, de qué es lo que nosotros tenemos y sobre todo cuál es la República Dominicana que queremos construir, no se ha producido. Las condiciones están dadas. Pero más aún, también las condiciones están dadas por el contexto global en el que se desenvuelve la República Dominicana. Nosotros acabamos de ver una reforma tributaria en los Estados Unidos, que hoy precisamente el Banco Central minimiza el impacto que entiende que podría tener en nuestro país, pero no deja de ser una referencia de que las tasas corporativas, por ejemplo, de un 35%, han bajado a un 21%. Oiga. Entonces, el momento también es el preciso, porque cuando mayores niveles de informalidad nosotros estamos viendo en la economía en la República Dominicana, y una economía que ronda el 58% de la informalidad, al final del día muchas de estas discusiones han girado en torno a aquellos que sí son formales. Fíjense que todos estos elementos que les he dado no tienen todavía absolutamente nada que ver con la ampliación de la base, con la recaudación en sí, pero sí que hay muchos factores en el escenario que nos deben llamar la atención y nosotros repensar como país qué es lo que nosotros queremos sostener. En las últimas semanas, y quizás es por lo que el tema también está más en boga, hemos visto el informe del Banco Mundial planteando algunas ideas de cómo podría ser este nuevo esquema en una reforma tributaria. La semana pasada el informe del Fondo Monetario Internacional y quizás se ha tomado con pinza algunos sectores que han sido mencionados en estos informes, pero que debemos tener esa discusión y ahí coincido plenamente con ustedes que han repetido varias veces la palabra integral. Tengamos esa discusión de manera amplia y veamos realmente cuál es la realidad de la economía dominicana. ¿Saben qué? Una cosa sí quisiéramos precisar, aprovechando su presencia y su conocimiento sobre el tema. Cuando se habla de informalidad, parecería que los únicos informales somos nosotros, los dominicanos, en la economía latinoamericana. Y esa informalidad que parece que ha pasado de un 56 a un 58%, todavía está en el promedio de América Latina. Porque esa es Ecuador, Perú tienen informalidad más alta que la nuestra. El 58 es parecido al de Colombia, muy parecido, o al de México. Entonces, estamos hablando de una informalidad que nos afecta a todos, no es exclusivo de República Dominicana. Yo no sé, ¿qué opina usted sobre eso? No, efectivamente, es un fenómeno regional y muchos factores inciden en que se produzca. Ahora bien, el abordaje de la situación sí tiene un carácter tropical, un carácter criollo cada vez que se analiza el caso. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, hablamos de una posible eventual reforma fiscal
sin abordar seriamente el tema de la informalidad por lo siguiente. Cuando nosotros vemos los sectores de nuestra economía, que son los que más aportan al PIB, su carga tributaria es mayor de ese 14.3 que decimos que es menor al del resto de la región. Entonces, cuando nosotros nos estamos enfocando, diríamos, bueno, si lo que procuramos únicamente sería aumentar las recaudaciones, vamos a seguir cargando los sectores que ya a su vez están llegando al tope. O vamos a hacer un análisis un poquito más profundo que diga cómo podemos reducir esta informalidad, cómo podemos lograr evitar mecanismos de evasión que están afectando también las recaudaciones y cómo podemos también nivelar con los niveles de gasto que ha estado manteniendo el Estado. En el año 2000 nosotros teníamos que la inversión privada era casi la tercera parte del PIB y hoy ronda la quinta parte, pero hemos visto también cómo el gasto, la inversión pública combinado... O sea, de un 30 y pico por ciento ha bajado un 25. Y nosotros también hemos visto, sí, un correcto. 20%. Y como hemos visto también, ha aumentado significativamente el gasto. Entonces, todos estos son temas que abordarlos de una manera integral sería lo más saludable para la República Dominicana. Dargan, mira, todo esto, cuando se habla del tema de la fiscalidad, hay dos componentes que salen a relucir. Por un lado está la forma en que nosotros debemos mantener y en algunas áreas fomentar un mayor grado de solidaridad del Estado como facilitador para que ese sector productivo, que es el creador de riqueza y de empleo, pues pueda hacer lo propio, ¿verdad? O sea, aumentar esos dos factores importantes. Pero por el otro lado está un problema grave que tenemos, que es la pobreza del Estado. O sea, los ingresos del Estado siguen estando muy por debajo de las demandas que se hacen cada día crecientes de bienes y servicios. Entonces, cuando se habla del gasto del gobierno, si se dice, bueno, pero tienen que disminuir ese gasto o tienen que mejorar el gasto. Y cuando uno abre el panorama y ve en qué se está gastando, uno se da cuenta que hay gastos como Punta Catalina, o hay gastos como el 4% en educación, o hay gastos como lo que están haciendo en los hospitales, o hay gastos en las escuelas, o el Plan Nacional de Reforestación, o alfabetización, para poner algunos casos. Claro. ¿Cómo se percibe desde la óptica del empresariado entonces? ¿Cómo podemos resolver la falencia del Estado, esa debilidad del Estado en los recursos, sin que eso conlleve que tengan que poner o sacrificar al sector privado con un desmonte, por ejemplo, de las denominadas excepciones fiscales que le deja de percibir el Estado cerca de 240 y tantos mil millones de pesos? Para que la gente lo entienda, ¿cómo lo ven ustedes desde allá, desde el Gran Palomar, allá arriba en el Conel? Yo también formo parte de lo que yo sé. Hace un momento cuando llegaba, escuché el comentario y había una referencia a los muchachos que a veces están haciendo opinión. Sí. Y yo, quizás por tema de edad, ya no soy tan muchacho, pero me inscribí dentro del grupo de los muchachos que están por ahí. Haciendo una distinción, yo creo que están los pesimistas, que están vaticinando el caos y el desastre. Y yo me inclino dentro del grupo de muchachos que quizás somos los optimistas, sin dejar de ser realistas con lo que estamos viviendo. ¿Qué sucede y por qué yo he mencionado el tema de la informalidad, el tema del gasto? Porque la República Dominicana va bien. Nosotros el año pasado nuestra economía creció por encima de la media de la región. Y eso, que hubo que hacer ajustes con las proyecciones del principio de año, pero aún así, fruto de muchos factores, incluyendo muy acertadas políticas monetarias que fueron implementadas, nuestro país tuvo un desempeño que fue la segunda economía de mayor crecimiento de nuestra región. Eso es algo positivo. Si vemos hace apenas algunas semanas la colocación de bonos en moneda nacional que se realizó, es una señal que no cualquier país de nuestra región puede estar haciendo. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tan sostenible es eso que nosotros estamos manteniendo? Y evidentemente se necesitan más recursos para la salud, para la educación, para los planes sociales. Y eso es parte de esa política de distribución de las riquezas. Pero hay un elemento anterior, y es que no podemos distribuir riquezas si no hemos generado riquezas. Y realmente, ¿cuáles son las políticas que estamos impulsando en el mediano y largo plazo que nos permitan seguir generando riquezas? Y que el sector empresarial, los sectores productivos,
a través de la libre empresa puedan seguir desarrollando en su país, claro, para que capitales extranjeros puedan seguir viniendo a nuestra nación. Entonces nosotros decimos, bueno, en ese contexto hay una necesidad clara de nuestra economía, vamos también a producir más divisas, vamos a apoyar, a promover las exportaciones, y de hecho la decisión del presidente Medina de que este sea el año de promoción de las exportaciones es muy acertada. Sin embargo, si vemos el comportamiento en el tiempo, también veríamos que hemos encontrado un techo y la República Dominicana se ha acercado a los 10.000 millones de dólares en sus exportaciones. Ya lo pasamos. Bueno, sí. lo pasamos tímidamente, tímidamente, e inclusive con despuntes de determinados sectores que cubren las caídas de otros. Entonces nosotros no quisiéramos ser una economía que siga estancada en los 10.000 millones. Quisiéramos ser una economía que todavía pueda exportar mucho más. Entonces sumamos todos esos factores y nos damos cuenta de que esa discusión de manera integral de cuál es el modelo económico de la República Dominicana, cuál es el sistema tributario del que debemos dotarnos, es algo saludable. Pero más aún, no con la distinción social ni de clases de los grandes empresarios o los pequeños empresarios, no. Aquí es un tema país, porque que crezca la economía de la República Dominicana, en principio, debe beneficiar a todos. ¿Y cuáles son esas cosas que estamos haciendo para que eso suceda? Son de las que debemos llevar a la mesa para una discusión integral. Yo me opongo completamente a satanizar determinados sectores de una manera fría o superficial. Y ahí entraría también en comentarios que se han hecho. Por ejemplo, cuando estamos hablando de incentivos o apoyos directos o subsidios a determinados sectores, no lo veamos solamente con cuánto le está costando ese subsidio o esa facilidad o ese régimen especial a un determinado sector. Sino cómo está respondiendo. Veamos, señores, cuántos empleos se están generando, cuánto se está exportando desde esos sectores. Si tú sacases esa pieza del rompecabezas, ¿cómo te queda el resto del mapa? ¿Qué están haciendo los países allá afuera? Zona Franca está respondiendo. Zona Franca es un ejemplo. Es un ejemplo, responde. Yo creo que sí, pero hay otros que debemos revisar. Muchos. Hay muchos otros que debemos porque no están respondiendo. Vuelan sobre la mesa, muchas. Esta mañana yo me preguntaba si era imprescindible para preservar nuestra condición de principal exportador de cigarros, incorporar la cigarrera a la zona franca. Están todas. Sí. Más de 50 ya. En el 95 nosotros adquirimos la condición de principal productor y exportador mundial de cigarros y no estaban en zona franca, ninguna de las cigarreras. Para que usted vea. Entonces, con el tiempo, los invernaderos dijeron, pero ve acá, a la cigarrera, ahora están los invernaderos también. Cuando uno... Entonces, estamos llegando, debemos preservar ciertamente sectores en los que somos líderes. Y las exportaciones hay que incrementarlas, pero a veces a costa de muchos sacrificios. Ya eso salieron, ya eso no pagan impuestos ninguno de los dos. Claro. La otra cosa, con salarios tan bajos como lo que hay aquí. Ese otro componente. Ampliar la base, como sugiere el Consejo Nacional de Empresas Privadas, ampliar la base impositiva, es pensar que los víveres van a pagar impuestos, la leche, el arroz. Por ejemplo, César, ¿cómo verlo con esos dos factores tan delicados? Porque el salario hay que tener cuidado también con eso. No se puede ser populista, vamos a aumentar el salario por aumentar el salario, no. ¿Cómo ves tú esos dos componentes? ¿Cómo pueden compactarse, complementarse para ver cómo salimos hacia adelante? Bueno, primero de que al menos desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada no ha habido en esta etapa una propuesta concreta, aunque sí han habido muchos planteamientos que nos llevan al mismo objetivo. Por ejemplo, insisto, el que ya he mencionado de la informalidad, pero les agrego otro cuando hablamos de zona franca. Esta etapa que vive la República Dominicana en zona franca empezó en el año 1990 con la ley de zona franca en el gobierno del presidente Balaguer. Y en aquel momento procurábamos una transición a las preferencias que recibíamos de los Estados Unidos, principalmente textiles y calzados. Hoy, casi 30 años más tarde, la matriz de producción es muy distinta. Hoy nosotros vemos que de los principales productos de exportación son equipos médicos, tenemos equipos de computadora, tenemos joyas. Hemos ido agregando valor a nuestra producción, nivel de sofisticación que nos permite aumentar aún más nuestras exportaciones. Y por eso, así como hablaba de informalidad, generación de divisas, un tercer elemento que aparece cuando hablamos de, por ejemplo, ese sector, es el de ganancia de productividad. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos?
Nos sentimos muy orgullosos como dominicanos de ser líderes exportadores mundiales de tabaco, por ejemplo. Sin embargo, el tabaco es una industria que tiene muchas amenazas, regulaciones sanitarias a nivel global, regulaciones específicas de comercialización en muchos países. Nos sentimos orgullosos, por ejemplo, muchas veces de ser líderes exportadores de banano y de banano orgánico al resto del mundo. Una industria que también tiene muchos retos. El 60% de nuestras exportaciones van al mercado del Reino Unido. El Reino Unido gozamos de preferencias arancelarias y ahora está saliendo de la Unión Europea. ¿Cómo preservar eso? Y esa transición de cómo nosotros preservarlos, hacia dónde nos lleva. Pero sobre todo, cómo nosotros podemos pasar más allá a exportar productos de mayor nivel agregado. Ahí combinamos con el tema del empleo. Y efectivamente, lo que deberíamos procurar es generar cada vez más empleos formales, empleos de calidad, empleos bien remunerados y en condiciones óptimas para los empleadores y para los trabajadores. Precisamente ahora estamos de nuevo inmersos en la discusión de reforma del Código Laboral. Ese es otro tema. Hace algunas décadas era un antagonismo marcado entre los sindicalistas, los empresarios, el gobierno intermediando, pero hoy tenemos otro escenario por delante. Ya esas reivindicaciones que no están en cuestionamiento, ni los derechos adquiridos, ni las reivindicaciones obtenidas por el sector laboral, eso no está en discusión. Una variación que afecte los derechos adquiridos o los esquemas actuales de los trabajadores no está en discusión. O sea, ya no están reclamando el asunto de la cesantía, de eliminar la cesantía. Claramente se ha planteado, revisemos la cesantía. Sí. No eliminemos la cesantía. Revisemos la cesantía, porque eso le conviene. ¿Qué retoque se le puede dar? ¿Perdón? A ver qué retoque se le puede dar, no eliminación. A ver cómo hacemos eso más beneficioso para los empleadores y para los empleados en el esquema actual que nosotros tenemos, tomando en cuenta la informalidad, tomando en cuenta el tejido empresarial de la República Dominicana, que no son las grandes empresas, El 85% son pequeñas y medianas empresas. Así es. Y el impacto que tienen, aspectos como la cesantía, tienen un mayor peso en esas empresas. Entonces no lo eliminemos. Ahora tengamos una conversación seria en torno a qué tan sostenible es. Pongámoslo sobre la mesa. Veamos cómo funciona en Centroamérica, que son nuestros socios con los que tenemos acuerdos de libre comercio. ¿Y nuestros competidores? Veamos cómo funciona en el Caribe, cómo funciona en Sudamérica. Si queremos tomar algún caso europeo, tomémoslo como referencia, aunque se aleje un poco de nuestra realidad, pero analicemos fríamente qué es lo que tenemos por delante. Yo ahorita le mencionaba el Código Tributario del 92, sí, pero el Código Laboral también es del año de 1992. El mercado laboral cambió. Las amenazas que hay ahora es que esa zona franca de las que hablábamos y todos estos empleos en las condiciones de nuestra industria pueden ser sustituidos por robots o de procesos de automatización. La robótica, sí. Entonces, ¿qué tan rentable nosotros hacemos la producción en República Dominicana de cara a esos retos que tenemos nosotros por delante? De hecho, cuando se alcanzaron los 200.000 empleos en zona franca, 199.000, todavía no habían llegado unos malditos telares que son circulares. Entonces, un señor metido en un cuartico, en una computadora, agarra una sala de telares circulares y comienzan a producir tejido por un tubo. Mientras que cada telar antes tenía 5 y 6. Entonces 20, 30, 40 lo maneja un joven metido en un cuartico, una computadora. Las cosas han cambiado. Y eso no se revierte ni con una ley, ni con un decreto, ni con una inversión. No, porque al final del día son las condiciones del mercado. Y entonces, ¿qué tan competitivos somos nosotros frente a esos, no amenazas necesariamente, por el momento digamos que son retos que se presentan y con los que nosotros tenemos que competir? Mira, César, hay un elemento que también sale a relucir en momentos como este, a propósito del modelo económico y a propósito de la sostenibilidad que debemos procurar en materia de crecimiento con estabilidad, que la hemos logrado. Nosotros tenemos más de 10 años manteniendo niveles de crecimiento en 2005 hasta ahora, prácticamente rondando un 6% promedio. Eso es una cosa realmente impresionante para un país con tantas dificultades, ¿verdad? Y problemas de educación. Todo eso son componentes que de alguna manera pueden o potencializarnos o pueden disminuir nuestras capacidades. Pero está el tema de la deuda. La deuda, nosotros desde Diario de Cuatro vemos el tema de la deuda como un componente, como una herramienta que tiene la economía, que le otorga la economía a los estados, a las naciones,
para apelar a ella cuando encuentra que no está en capacidad de generar esos recursos como para responder a los requerimientos de la economía. Sin embargo, casi siempre uno ve, bueno, que nos estamos endeudando, que ya eso es insostenible, que hay que parar los niveles de endeudamiento. Y entonces cuando viene el caso, bueno, pero para parar los niveles de endeudamiento tenemos que generar esos recursos. Yo quisiera que después de la pausa, porque debemos ir a una pausa, sí, hablemos de sectores que están llamados a responder a esos requerimientos, pero que sin embargo están enfrentando situaciones sociales importantes que no van, que no permiten. Y yo le agregaría a Mozart, porque nos queda una buena porción de tiempo, le agregaría eso, el tema eléctrico. El tema eléctrico. Hay dos factores. Sí, el tema eléctrico y el asunto de la minería, por ejemplo, que es un factor que está ahora en un momento delicado, muy delicado. Muy bien. Vamos a la pausa, Serra, entonces volvemos. Continuamos en Diario de Cuatro. En la primera parte, con el licenciado César Argán, cayeron, y yo diría, voy a decir mejor, cayó un tema que en las últimas horas ha tomado fuerza en la discusión, incluso en las tertulias, esas que se dan los fines de semana, que fue el tema de la deuda. Y el tema de la deuda, unos lo tratan de una manera muy interesante porque no quieren tomar en cuenta ninguna de las variables, ni la realidad económica de República Dominicana, ni por qué República Dominicana recurre en un momento a un endeudamiento. Entonces, al licenciado César Argán le pregunto, como es una persona que maneja mucha información, además con conocimiento del sector público y con conocimiento del sector privado, y uno de los técnicos que ha defendido precisamente el criterio de que para una economía en una sociedad democrática desarrollarse, tiene que contar con esa participación, sector público, privado. El tema deuda, ¿cómo abordarlo? Si uno toma el tema deuda en una empresa, no en el gobierno, es muy difícil que una empresa se desarrolle, que crezca, que ajuste su maquinaria, que pueda expandir sus negocios, si no recurre a un financiamiento en la banca. Cierto. Si eso nosotros lo traspolamos al tema gobierno, al tema Estado, sucede lo mismo. O sea, uno no puede criticar o señalar el tema de la deuda simplemente porque se está produciendo sin tener en cuenta las razones que están llevando a ella. Ahora bien, lo que hemos visto en el comportamiento en la República Dominicana ha sido un incremento de la deuda, unos costos de mantenimiento de esa deuda creciendo en el tiempo, que si bien es cierto que todavía estamos en los niveles apropiados, no menos cierto es que debemos hacer los ajustes necesarios para tratar de reducirla o al menos reenfocarla en el tiempo. Exacto. ¿En qué estamos invirtiendo o en qué estamos gastando? No es lo mismo invertir cuando uno tiene un retorno, y un retorno puede ser una rentabilidad económica o puede ser un bien que se está creando. O un bien social. O, por otra parte, un gasto. Y un gasto simplemente es un barril sin fondo que por ahí se fue. Entonces, la deuda per se no es buena ni mala. Todo depende de que si se tiene o no se tiene la capacidad de pagarla. Y hasta ahora la República Dominicana ha cumplido con todos sus compromisos. Hace poco nosotros hemos visto países como Argentina o la situación que atravesó Puerto Rico, que llegaron a determinado momento en que no podían pagarle a sus acreedores. Eso no sucede con la República Dominicana, muy por el contrario. Hay todavía confianza de inversionistas y vuelvo e insisto, la emisión reciente de bonos en pesos dominicanos es una señal clara de esa confianza. Entonces, la deuda per se no es mala. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros entonces ir limpiando un poco ese gasto? Y hay sectores, y lo planteamos previo a ir a la pausa, uno de ellos es el sector eléctrico, que el subsidio al sector eléctrico durante los últimos años se ha consumido en gran parte la deuda que mantiene nuestro país. Y por eso, aún así, e insisto que quiero ser de los optimistas, se ve algo de luz al final del camino. Porque si nos abocamos en los próximos días a la firma de un pacto eléctrico que conlleva un compromiso serio de reducción de las pérdidas de un 30 a un 15%,
pues poco a poco vamos mitigando Exacto, el foco que puede tener esta situación. Exacto. Bueno, interesante el concepto desde el punto de vista de la deuda, pero a mí me parece, don Héctor, que le ha incorporado de inmediato un tema pendiente. El asunto del pacto eléctrico. No, pero espérate, que yo quiero... mira, a propósito de la deuda, mira, aquí hubo algo que a mí me resultó novedoso y además gratificante, porque vino de la voz de un dirigente político, del comité político del PLD precisamente, don Felucho Jiménez, vino aquí hace unas cuantas semanas, se sentó justamente ahí a conversar con nosotros y planteó con mucha vehemencia y con cierta preocupación, decía, mira, el tema de la deuda, para poder abordarlo, para nosotros darle sostenibilidad, tenemos que crear los nichos que procuren los dólares, las divisas directas, que le permitan al Estado poder responder a eso. Y uno de esos, mantener el ritmo del pago de deuda. El sector básico de eso, dice él, es el minero. Si nosotros no contamos con la minería, nosotros vamos a tener gravísimos problemas para resolver el tema de endeudamiento. ¿Cómo lo ven desde el CONED? Desde el inicio de nuestra conversación yo he tratado de hacer la comparación no solamente en lo que vivimos aquí en el patio, sino lo que está pasando allá afuera en el resto del mundo. La República Dominicana, por ejemplo, es un país altamente vulnerable a fenómenos naturales. Y el año pasado nosotros, por decisión divina, nos salvamos en tablita, como se dice, de estar seriamente golpeados por 2 huracanes de condiciones mayúsculas. ¿Qué hubiese causado eso en la economía? Entonces, ¿cómo se hubiese completado ese proceso de recuperación? Miremos el caso Puerto Rico. Pero si aquí estaba el licenciado Felucho Jiménez, él viene también o está coyunturalmente en un sector que refleja en gran parte lo que pasa en la República Dominicana. Nosotros no producimos petróleo y necesitamos petróleo para todo lo que hacemos. Hemos tenido una coyuntura que ya parece terminarse, al menos en el corto plazo, de una estabilidad de los precios del barril del petróleo. Ahora bien, hemos visto un aumento del precio del barril del petróleo que puede llevar también a la República Dominicana a una condición un poco más delicada. Combinemos eso entonces con efectivamente la necesidad que tenemos de generar divisas. Y por eso quizás he sido coherente porque mencionaba hace un momento el tema de las exportaciones. Y la vía más rápida que tiene un país para generar divisas es precisamente exportando. Esas exportaciones de la República Dominicana, si hacemos una radiografía, ha tenido variaciones en qué es lo que estamos exportando, cómo y a dónde lo estamos haciendo. Pero tenemos que reconocer que en los últimos 5 años el peso de la minería ha sido fundamental para que la República Dominicana pueda mantener esos niveles de exportación al resto del mundo. Ahora se presentan nuevas oportunidades y vemos toda una serie de pronunciamientos, algunos críticos, otros a favor. Y es un caso muy delicado porque si la República Dominicana tiene un altísimo potencial de aumentar sus exportaciones a través de la minería, 1, y 2, esa minería está en condiciones de producirse de manera sostenible, en cuidado del medio ambiente, sin causar daños a la comunidad y por el contrario, promoviendo el desarrollo de la comunidad, entonces sería un grave error nosotros oponernos a eso que tenemos en nuestras narices. ¿Y cómo entiende, porque en la discusión con respecto al tema minero, una de las partes ha expresado que no se le dio ninguna información previa y que partían del modelo que hemos conocido, porque hay que plantear esto, lo que nosotros hemos conocido como explotación minera en la primera etapa, eso fue terrible. Entonces, cuando la gente le hablan de explotar una mina, lo que piensa es en lo que ha visto atrás. No se le ha explicado la nueva tecnología que se aplican hoy, los nuevos criterios y sobre todo conversar con la comunidad. ¿Cómo lograr entonces? Porque ya hay un vacío. Esa comunidad se siente que no fue informada. En la etapa que estamos hablando precisamente del caso de San Juan de la Maguana, en la etapa que se encuentra, quizás los detalles del proceso y del proyecto en sí corresponderían o a las autoridades o a las empresas que están procurando la explotación de esta mina. Ahora bien, lo que sí podríamos señalar... El proyecto de correcto. Ahora bien, lo que podríamos hacer es no hacer pronunciamientos sobre la base de supuestos. Hay todo tipo de minería. Y realmente las prácticas actuales de
sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, han avanzado bastante. Entonces, quizás oponernos por oponernos no debe ser una razón. Más aún, las proyecciones que hemos visto de generación de empleo, yo he estado en esa zona, ustedes han estado en esa zona, yo no me imagino otra forma en la que en el corto plazo se puedan generar esa cantidad de empleos, que a su vez promueven los desarrollos de la comunidad. Ahora bien, efectivamente coincido en que quizás ha habido un tema de comunicación, quizás no todo lo que es lo que se sabe, o no todo lo que se sabe es lo que es, y ojalá en los próximos días pues se produzca algún tipo de acercamiento que permita abordar este tema de manera más responsable. Nos quedan unos minutillos, pero creo que es suficiente para reparar en un asunto que ha estado en la opinión pública por tiempo, y en algún momento ha tenido que ver también con la participación de nuestro invitado de hoy. Se trata del tema eléctrico. Más de 2 años, luego de la convocatoria formal en agosto del 2000, ¿cuánto fue que? 14. Agosto del 14. Del 2014 convoca el presidente a la sociedad civil, al Consejo Económico y Social y al propio gobierno, a sus estructuras, a procurar un pacto eléctrico. Yo creo que todo el mundo sabe que hasta ese momento la Constitución de la República, la Ley General de Electricidad, faculta al Poder Ejecutivo a decir todo lo referente a plan de expansión, desarrollo de todo tipo. A tomar decisiones. Pero ha querido compartirlo con el sector privado. En respuesta, por cierto, a un reclamo del sector privado, particularmente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Se produce las reuniones que se han producido, se llega a un tipo de acuerdo y ahora ocurre que hay resistencia a que eso se formalice. ¿Cuál es la visión ahora en el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Recordemos que nuestro país decidió dotarse de una estrategia de desarrollo, y esa estrategia lo que nos llevaba era precisamente a niveles óptimos en los que la República Dominicana podía acceder a ese desarrollo, y planteó 3 grandes temas necesarios: la educación, la electricidad y el tema fiscal. Hoy le hemos dedicado mucho tiempo al último, al fiscal, pero los otros 2 son fundamentales. Claro. En el caso de la educación, quizás prioritario porque la inversión que se hace no ve resultado en el corto tiempo, sino que uno va viéndolo en la medida que se logra esa transición. Y, por ejemplo, nos llama la atención ahora la lucha titánica que el ministro de Educación está librando contra determinados sectores que muchas veces se oponen a que los cambios se produzcan. Dentro del mismo gobierno. Increíble. Pero el segundo tema es el eléctrico. Y la República Dominicana no puede hablar de ser competitiva con las deficiencias que tiene el sistema eléctrico, tanto de provisión misma del servicio, pero también de los costos de operación y complejidades que trae consigo. Efectivamente, se convocó a un pacto durante 3 años, participó el sector empresarial, el sector laboral, el sector social, el gobierno, los partidos políticos. Hubo amplias discusiones, se logró consensos importantes, sobre los 200 consensos. Hubo temas que no fue posible consensuar, por eso es que muchas veces hemos hecho la referencia al pacto posible, que no necesariamente es el perfecto, que uno hubiese querido muchas otras cosas, pero de lo posible eso es lo que está ahí. Y esas conversaciones terminaron en el mes de octubre. En el mes de octubre eso se presentó al presidente y desde entonces se han estado haciendo una serie de consultas. Lo que nosotros esperamos es que en el periodo de tiempo menor posible se pueda suscribir ese pacto. Hay una serie de cronogramas que muchas veces lo que hacen es eso, es llamar a hacer cumplir lo que establece ya la propia ley. Sin embargo, el hecho de que tengamos como compromisarios a una base tan amplia de la sociedad puede ayudar a que lo que no se ha hecho se haga en esta etapa. Yo les mencionaba lo de reducción de las pérdidas, pero hay muchas otras cosas. La reestructuración de las instituciones que tienen que ver con el sector eléctrico, la transición hacia nueva tarifa técnica, mecanismos de protección del usuario y también que van para beneficiar al consumidor. Entonces, lo que está sobre la mesa es un pacto sumamente positivo para la República Dominicana y lejos de dilaciones lo que requeriríamos es que se firme lo antes posible. Y el tema migratorio, mira, yo no quiero que se me vaya a hacer esa sin que abordarlo sobre el tema migratorio. Yo voy a tener que venir más a menudo. Sí, César, va a tener que venir más a menudo, pero mientras tanto, es importante, César. Pero no me dé el tema migratorio. No, va el migratorio. Los empresarios tienen mucho que ver con todo esto. César, es también entender el valor de una agenda.
la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley es 1.12. Oigan, 1.12, esa ley. O sea que ya habla, puede hablar, cantar, correr y practicar deporte. Sí, Sin embargo, esa ley es clara. 5 años tiene. Establece pacto de educación, pacto eléctrico y pacto fiscal. Y mire dónde estamos. Nosotros estamos en febrero 2018. La última semana de Sí, febrero. de febrero, la última febrero de 18. Y esto es la ley 1.12. ¿Cómo también en la República Dominicana, ese es un punto de vista, cómo nosotros podemos no votar una agenda? Acogernos a la agenda. Sí. Y a lo que Muchas veces aspirar a estos consensos tan amplios, si bien es cierto que otorga mayor legitimidad, no menos cierto es que complica los procesos. Sí. Y lo hemos visto en este caso. Hemos visto discusiones que han ido mucho más allá. Pero el hecho de que, y los países que han logrado hacerlo, les ha ido bien. Entonces nosotros con el marco que tenemos por delante, adecuarlo, no puede ser una cadena de fuerza, no puede ser algo estricto, debe tener en cuenta los cambios que se van produciendo en el momento, pero al menos tener un norte como país hacia donde vamos. Pero coincido plenamente, quizás una de las cosas que debamos reflexionar en torno es a qué tan fácil ha sido llegar a decisiones reales en el tiempo bajo el marco vigente. César, la migración es un peso muy grande sobre nosotros. Nos merma en materia de empleo porque desplaza mucha mano de obra dominicana y nos lesiona severamente el salario, que de por sí es bajo, pero lo lesiona aún más. Entre otros componentes como el gasto que tenemos, el dinero que tenemos que buscar en salud para ellos, alimentación incremental para mantener la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Todos esos factores, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es el enfoque que tienen ustedes de este problema migratorio que algunos consideran ya una invasión pacífica de haitianos en la República Dominicana? Porque fundamentalmente haitianos. Ahora han venido muchos venezolanos por una situación de una coyuntura que se va a resolver. En el corto plazo eso se va a resolver. Pero en Haití ya la situación es diferente por la misma condición de ese pueblo tan pobre. La República Dominicana tiene una coyuntura muy especial. Somos un país emisor y receptor de migrantes. Emisor y en gran parte contribuyen al desarrollo a través de las remesas, todos los dominicanos en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo, pero también un país receptor. Y en la parte de la recepción, que es quizás la que más preocupa, pues somos el único país que comparte frontera con el país más pobre de este hemisferio y uno de los países más pobres del mundo. Eso es una situación histórica que hemos arraigado y que se mantendrá en el tiempo. La clave está en cumplir las leyes, en que se produzca de la manera formal y legal posible. Muchas veces se quiere hacer la comparación a, bueno, si el sector empresarial, los sectores productivos, de una forma u otra promueven los flujos migratorios y más flujos ilegales para su propio beneficio. Por ejemplo, la ley del 80-20. La disposición del 80-20 está aún vigente. Ahora bien, en el caso del 80-20 habría que verlo por determinados... No se cumple, César. Habría que verlo por determinados sectores de la economía y ver cómo representa. Ahora, veamos lo otro. Ya es muy difícil para una empresa operar y pensar de manera global teniendo fallas en sus mecanismos de producción. Y me voy a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos hace un momentico de banano y exportaciones de banano, y hablamos del Reino Unido, y hablamos de que, por ejemplo, se acogen a mecanismos como lo del comercio justo, el fair trade, la prima adicional que se le paga a los productores por ese producto, en gran parte se debe a que se otorguen las garantías de trabajo en condiciones adecuadas, no trabajo infantil, trabajo legal, que se hayan cumplido con los procedimientos y todo. Entonces ya no es solamente el constreñimiento legal, es que el propio mercado llama a eso. Ahora bien, en muchos casos hemos visto que a través de una frontera porosa, un país con una alta inestabilidad política y una atracción importante por aspectos económicos en este lado de la frontera, pues se producen cosas. Ahora bien, el llamado tiene que ser constante, hacer cumplir la ley, entender nuestra propia realidad y en ningún aspecto fomentar la ilegalidad de lo que está sucediendo. Muy bien. Pero la problemática migratoria, sin embargo, hay que definirla ya. Porque parecería que no contamos con una política migratoria. Y entonces se vive dando tumbos a cada momento. ¿No le parece a usted que llegó el momento también de tomar una decisión en ese plano?
el momento llegó hace tiempo. El tema migratorio es una realidad, más que verlo como un problema, es una realidad que la República Dominicana debe afrontar de manera responsable, debe afrontar de manera firme y lograr el orden establecido para que las cosas puedan funcionar. Y no temer tanto al costo social o político o al gran padre de la zona, a los Estados Unidos, que muchas veces lo toman en cuenta para todo. Pero interesante, yo hablaba ahorita de los procesos de reforma tributaria que se están teniendo lugar allá, pero inclusive es interesante el tema migratorio, cómo está sucediendo allá. Cómo lo concibe el actual presidente. Y cómo algunas de esas cosas pueden traernos. El murito de él se puede traer para acá, por ejemplo. El problema es que al final los muros no son la solución. La solución es el desarrollo. Y en la medida que nosotros podamos crear condiciones de desarrollo, nadie se atreverá a cruzar ese muro. Y si no hay desarrollo, te van a volar el muro. Y si progresa ya, ¿por qué no puede progresar aquí el muro? Allá no ha progresado, eso está todavía en discusión. Vamos a ver. No, yo me conformaría con que se hagan inversiones allá y que esa comunidad internacional tan preocupada por Haití invierta en Haití y ayude a los haitianos. Mire, si se da el muro allá se puede dar aquí. César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te vamos a invitar con más frecuencia porque realmente es edificante. Hay que escuchar al sector. Muy buena intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Nosotros nos vemos mañana, Dios mediante.